Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Principios de Administración, de acá de Guapiles, y a los que nos puedan después observar en YouTube. Para mí es un honor poder compartir otra vez con ustedes en la tarde de hoy algunos elementos de la ciencia de la administración. Y el objetivo de hoy, de esta tutoría, va a ser de abarcar la temática de los capítulos 1, 2, 3 y 4. Tal vez es poco ambicioso, pero vamos a ver cómo nos va, haciendo una pequeña introducción de las ciencias y el arte de la administración y algunos fundamentos de la función de planeación y la toma de decisiones. En el capítulo número 1, los gerentes y la administración. Las organizaciones. ¿Qué es una organización? Una organización es un grupo de personas ordenadas en forma sistemática, reunidas para un propósito específico. Aplica para todas las organizaciones donde trabajen. Las organizaciones son esas estructuras que se crean en las empresas para lograr los objetivos que nos hemos puesto en la etapa de planeación en la administración, que van a producir bienes o servicios, los cuales serán trasladados a terceros, o sea, a nuestros clientes, los cuales están dispuestos a darnos su dinero por el valor que ellos le dan al consumo de nuestro bien o servicio. Entonces, las empresas son eso, son entes, y como entes son entes vivos. Y decimos que las empresas son entes vivos porque intercambian fuerza con el entorno. Son sistemas que intercambian fuerzas con el entorno. Las organizaciones tienen por consiguiente metas, propósitos, están constituidos por grupos de personas y tienen una estructura organizativa que nos permite lograr los objetivos que nos hemos puesto en la etapa de planeación. En las empresas podemos encontrar personas que trabajan en un nivel operativo, que son esas personas que desempeñan de manera directa un trabajo o una tarea y no son responsables de supervisar a otros. O sea, es el nivel operativo, el nivel más pequeño de la organización. Y los gerentes son los individuos que dirigen las actividades de otros individuos en la organización. Vamos a ver. Estamos hablando de estructuras, estamos hablando de personas, y creo que deberíamos de comenzar por recordar cuáles son las funciones típicas de la administración. ¿Cuáles son las funciones típicas de la administración? Planear, organizar, dirigir y controlar. Y, muy bien, habíamos dicho que, aunque el autor no lo separa, para mí, y les hace una recomendación a ustedes, separar buenos días, estimados estudiantes del curso de Administración General 2. Para mí es un gusto compartir en la mañana de hoy la segunda tutoría. Ha resultado muy bueno en mi vida, porque el factor humano es el factor más importante de las empresas. Entonces, cuando lo separamos como una función que no es ningún pecado, buenos días, estimados estudiantes del curso de Administración General 2. Lo que es el manejo, para mí es un gusto compartir en la mañana de hoy en las empresas. la segunda Entonces, tutoría. Es el PODIC. Y hablamos como del vemos PODIC. en la filmina, el objetivo de esta segunda tutoría es abarcar la temática de los capítulos 5, 6, 7 y 8, tales como lo que es responsabilidad social, la ética administrativa, ¿sí?, así como el proceso de toma de decisiones y algunos fundamentos de la función de planeación. El objetivo para hoy es un poco de reglas, en donde básicamente lo que hacemos es definir hacia dónde vamos. Las empresas, como entes vivos, tienen que saber para dónde van, pero también son elementos que se aplican a nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros, como estudiantes de la UNED, si les preguntamos, ¿usted cuándo va a ser licenciada de la Universidad Estatal a Distancia?, debe de poder decir más o menos cuándo de lo que va a hacer. Usted ha planeado en su vida ser una licenciada de la Universidad Estatal a Distancia en el año 2017, 2018, ¿verdad? En diciembre de 2018. ¿Por qué? Porque si uno no tiene claro hacia dónde va, entonces simplemente cualquier cambio es bueno.
Y esos gerentes, vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a regresar en los tenemos que tener. Bueno, después de ese descanso de 20 minutos que han tenido ustedes para... Cuando tenemos planteados los objetivos, entonces pasamos a organización. La organización, como decía los después de esa estructura, esa una serie de unidades. Después de ese descanso de 20 minutos que han tenido ustedes para... Unido el esfuerzo de ellas, logran los objetivos de la organización. Y más adelante vamos a ver tipos de estructuras que vamos a plantearlos en el curso. Cuando estamos hablando de organización, yo lo que siempre sugiero es que nos imaginemos una pirámide. Una pirámide que puede ser tan chata en esta parte o tan ancha como la organización sea. Lo que sí es cierto es que podemos identificar y así sucesivamente, podemos identificar entonces unidades administrativas, ¿verdad? Imaginémonos aquí al gerente de alto nivel. Después de ese... Al gerente de nivel medio y los de primera línea. Entonces, el autor nos sugiere, dice, que los gerentes de primera línea son esas personas encargadas de supervisar a los encargados de las actividades diarias del nivel operativo. O sea, el nivel donde están realmente, donde si es una fábrica de zapatos, donde se hacen los zapatos, si es una fábrica, donde se hacen las cosas. Donde están las unidades de producción, las unidades puede llevar al fracaso. El nivel medio es donde los individuos solo planear se quedan entre ellos, entre el nivel superior y el nivel inferior, y usualmente podemos identificarlo como hacer un pequeño break o departamentos. Y el nivel superior es donde se ubican los encargados de tomar decisiones, de establecer las políticas, un pequeño break en este momento, de determinar las estrategias. ¿Para qué? Para llevar a la organización al logro de los objetivos. Entonces, los tres tipos de gerentes que nos plantea el autor los podemos clasificar como ello, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos clasificar los gerentes? En gerentes de primera línea, de nivel medio y el nivel alto, exactamente. Entonces nos imaginamos la pirámide y ahí lo podemos ubicar. La administración, entonces, vamos a decir que es ese proceso que consiste en conseguir que se hagan las cosas. Con el tema dice que los temas contemporáneos de planeación dice que a través de otras personas y junto a ellas. Pero sobre todo la administración. Siguiendo con el tema dice que los temas contemporáneos de planeación dice del talento. No todos servimos para todo, pero sí todos servimos para algo. Entonces ustedes como gerentes deben de determinar cuáles son esas facilidades que tenemos los hombres, los seres humanos, y poder entonces ubicar a ese factor humano donde realmente pueda cumplir mejor su función. Mejor estoy hablando donde se sienta mejor, donde sea más productivo. ¿Cuántas veces decimos qué terrible ir a trabajar? ¿Y por qué? Probablemente porque tal vez no estamos haciendo lo que queremos o lo que nos gustaría hacer. Y créanme que cuando uno logra encontrar hacer algo que a uno le gusta y todavía que le paguen es extraordinario. Yo puedo decir que a mí me gusta la docencia. Entonces para mí hoy es un gusto en este momento estar compartiendo con ustedes. Vamos a tomarnos un descanso para volver inmediatamente. Entonces, ustedes como gerentes tienen que tratar de lograr eso. Son administradores del talento. Y aunque de nuevo ¿cómo se llama? La ciencia de la administración se dice que es una ciencia porque está basada en una serie de principios, es sobre todo un arte. Porque ustedes van a tener que tratar de lograr cosas que ustedes solos no pueden hacer. Si ustedes pudieran hacer todo en una organización, no necesitan gente. Entonces ustedes soy todo. Pero si ustedes necesitan que las personas hagan trabajo para usted lograr los objetivos,
Ahí es donde le van a sonar a ustedes y le van a decir, bueno, señora, ¿qué pasó? Volvemos de nuevo Es que aquel no quiso trabajar. No, usted es el gerente, explíqueme. Entonces ahí es donde realmente la administración se vuelve un arte. Y para mí es más arte que ciencia. Pero los invito para que pensemos en esa parte tan importante. Como veíamos hace un minuto, que me decían tomar un descanso el proceso administrativo, volvemos de nuevo la tutoría de administración. Lo vamos a ubicar en 4 funciones típicas de la administración: planear, organizar, dirigir el capítulo controlar. Número 8, y que es cuando hablamos de las funciones, se denomina administración estratégica. El ciclo de ese proceso administrativo es pasar de la función de control a la función de planeación. Ahorita lo vamos a ver cuando veamos la función de control. Decimos que planear incluye definir metas, establecer estrategias y elaborar planes. Vamos a tomar un descanso. Volvemos de nuevo la tutoría de administración. Este autor y algunos otros autores de la administración, el capítulo número 8, que es, nos presenta el autor como si fuera denomina términos administración estratégica, objetivos y metas. Y yo quisiera llamar la atención para que tal vez ustedes no lo hagan, porque en mi vida profesional me ha servido separar los dos conceptos. Voy a explicarles por qué. ¿Mucho frío? Entonces vamos a ver. Si ponemos una escalera y aquí ponemos los objetivos, los objetivos, entonces cada uno de los peldaños de la escalera número 8 van a ser las metas, que es, nos presenta el autor, que se llama entonces, estrategia. Si eso uno lo hace así, estrategia. Uno puede decir, bueno, ¿cuándo puede ser licenciado de la UNED? Bueno, cuando cumpla con una cantidad de créditos en particular, ¿verdad? Una cantidad de materias que uno tiene que llevar a ir aprobando. Entonces, esas metas, esos cuatrimestres pueden ser los eslabones, los eslabones de una cadena o los peldaños de una escalera. De tal forma que al final vamos a tener como resultado ser licenciado en la Universidad Estatal a Distancia en diciembre del 2018. ¿Verdad? Entonces ya no podemos decir nunca más que ¿cuándo va a ser? Cuando salga voy a ser licenciado. No, eso no le sirve ni a ustedes ni a nosotros, ¿verdad? Entonces, dividir los dos conceptos es procedente. Organizar, dice que el autor, que incluye determinar qué tareas se llevarán a cabo, quién las hará, cómo estarán agrupadas, quién depende de quién, y dónde se tomarán las decisiones. Vean que el autor acá incluye quién las hará. Ese quién es el factor humano. Pero eso es lo que yo les decía hace un rato, y que nuestro estimado compañero me recordaba separarlo, que es que esta parte de dotar del recurso humano, el factor humano de la organización, es tan requete importante, así, que es conveniente que la separemos. Ok. Dirigir incluye motivar, incluye esa parte, el arte de la administración. Dirigir, motivar a la gente para cumplir objetivos, para cumplir cosas. Orientar, encontrar ese canal más eficaz para lograr las acciones que me van a llevar al logro de los objetivos. Por eso, cuando hablamos de las funciones típicas de la administración, hablamos que ellas tienen un orden. Porque uno no podría no podría organizar algo si no sabe uno para dónde va. Dirigir a quién si no sabemos para dónde. Entonces el orden de las funciones de la administración es ese: planear, organizar, dirigir, integrar y controlar. PODIC. Y controlar es ese proceso de comparar los resultados reales de la gestión con los objetivos que nos hemos puesto en la etapa de planeación. Pero además, y lo más importante, encontrar esa diferencia, y cuando encuentran la diferencia entre lo planeado y lo realmente ejecutado, una acción correctiva cuando corresponda. Cuando la variación sea muy grande y ustedes determinen como gerentes que tienen que ajustar esta variación, entonces
Esa es la función de control. Control es comparar los objetivos que nos hemos puesto en la etapa de planeación con los resultados reales, encontrar la diferencia y plantear acciones correctivas con respecto a esa diferencia. ¿Estamos claros? Sí, ¿está bien? Ok. Dice Mitzberg que el rol del gerente tiene tres partes fundamentales. Una que es la parte interpersonal, otra de información y otra de decisión. Dice Mitzberg que el gerente en las organizaciones es esa cabeza visible, el que va a representar a la empresa. Es ese líder que dirige a las personas para lograr los objetivos. Y en la parte interpersonal también es un elemento de enlace en las organizaciones. En la parte de información, nos sugiere Mitzberg que el gerente va a asumir el rol también de mentor, de monitor, de mentor, de difusor, de vocero de la organización. Es el que va a poner la cara para decir qué es la empresa, dónde es, qué es, en qué se constituye. Y desde luego también, muy importante, el gerente asume un rol de decisión, que es ese emprendedor, es esa persona que puede encontrar nuevos productos, nuevos servicios que podemos ofrecerle a la sociedad. Puede también asignar recursos y desde luego provoca una actividad de negociación que tiene que ser ejecutada por el gerente. Entonces Mitzberg nos hace la sugerencia de que tengamos y recordemos que son tres los roles gerenciales según desde el punto de vista de él. Bien, la pregunta sería: ¿los gerentes administran de manera diferente de acuerdo con la posición en la que se encuentren en la organización? ¿Qué les parece a ustedes? Bien, para irnos despertando. Sí, ¿por qué? Permítame. Probablemente para haber escuchado. Creo que hay que encenderlo. Sí, yo creo. Por favor. Yo creo que los gerentes administran diferente, depende de la posición. Porque cada gerente planea y organiza, depende si la organización es más grande o los fines y objetivos que cada organización tiene, porque no todos tienen los mismos objetivos, son diferentes. Entonces es diferente el tipo de administración que ellos hacen. Claro. Es así, aunque en esencia hacen lo mismo, ¿verdad? Van a planear, organizar, dirigir y controlar en sus elementos, pero sí es diferente dependiendo de la estructura del nivel de la estructura en que uno se encuentre ubicado. Incluso eso lo podríamos asociar con lo que acabamos de ver con respecto a los niveles altos, medios y bajos de las organizaciones. Hablaba un poco también de la proporción en que realiza cada labor, ¿verdad? Que un gerente de alto nivel no va a ser lo mismo que un gerente de línea, o sea, de base, o uno de mando medio. Entonces que va a haber proporción diferente de acuerdo al nivel. Perfecto. Se me adelantó nada más una filmina, pero no importa. Excelente, estimado estudiante. También los gerentes... ¿creen ustedes que el quehacer del gerente es igual en una organización lucrativa que en una no lucrativa? Con fines de lucro y otras sin fines de lucro. Pareciera, exacto, pareciera que esa función del gerente, no, perdón, pareciera no, la función del gerente es llevar a las organizaciones a lograr los objetivos para los cuales han sido creadas. Si una tiene, el fin de una es el lucro, y en otra el fin no es lucro, entonces justamente hacen la misma función, llevar a la organización al logro de los objetivos que nos hemos puesto en la etapa de planeación. Y usted tenía razón cuando el autor nos sugiere que ellos han hecho un estudio con respecto a la asignación del tiempo que utilizan los gerentes, tanto de nivel alto como el nivel de primera línea, y nos dan una proporción de los diferentes dentro de la estructura de las funciones de la administración, que todas se realizan en los diferentes niveles. Lo que sí es cierto es cuánto tiempo se para haber escuchado a Michael Porter en vivo destinar para cada una de ellas. Pagar muchos dólares, y vean qué interesante, parte de la
tal y como usted lo apuntaba. Así que no se preocupe, el gerente de alto nivel le dedica un 28%, más o menos, ¿verdad? Eso no es un porcentaje para la planeación del 28%. ¿Qué no es estrategia? Para la organización, hacer cosas un 36%, con más fuerza, con más intensidad, dirección un 22% y el control un 14%. Y eso no es estrategia. Comparémoslo con lo que pasa con el gerente de primera línea. Que la esencia en la parte de planeación, como es una parte operativa, entonces es menor el tiempo asignado. ¿Dónde usted me dice? En la parte de organización y en la parte de dirección es donde esa parte de motivar a las personas para que realicen sus objetivos, un 51%. Y entonces si uno lo relaciona con la pirámide organizacional, lo ve con más claridad, ¿verdad? El nivel alto, mucho en la planeación; el nivel bajo, mucho en la dirección. Y eso es pues lo que nos presenta esa filmina. Para que los gerentes seamos exitosos, dice el autor que deberíamos de tener 4 habilidades fundamentales. Yo no sé si son 4, 5, 6, pero vamos a trabajar con esas 4. Son muchas las habilidades que tiene que tener el gerente. Por ejemplo, las habilidades conceptuales, las habilidades interpersonales, habilidades técnicas, habilidades políticas. Vean, para mí las habilidades interpersonales en un gerente son fundamentales. Porque, por ejemplo, desde luego uno tiene que tener habilidades técnicas. Corten ahí. Esa no es una de las labores fundamentales que va a hacer un gerente de alto nivel. Pero sí va a estar continuamente en cosas de recursos humanos, interpersonales, y también en la discusión de las políticas, implementando estrategias y cosas de esas, donde otra vez, los gerentes tenemos que ser artistas para poder cumplir con los objetivos. Por favor. En esa filmina, habilidades políticas se refiere a... O sea, me parece que a veces es como un sinónimo de interpersonales. No es así. Sí, también es un sinónimo de relaciones interpersonales. Y eso justamente por eso las asociamos también a esta parte. Políticas por la cuestión de la negociación, de tener que encontrar cómo hacer que la gente haga las cosas que yo no puedo lograr por mí mismo. Ese es el arte de la administración. Y por eso decía que el autor nos presenta 4, pero pueden ser muchas más. Para mi gusto, debemos tener habilidades de liderazgo, ¿verdad? El líder es el que dirige a las personas, que motiva, y las podemos encontrar dentro de esas habilidades. Pero bueno, en todo caso, dice que las mejores organizaciones son el resultado de una buena administración, y lo contrario también es cierto. Las malas organizaciones son producto de una mala administración. Por eso entonces, como gerentes, tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando nos toca ser directores de una empresa, si nosotros somos los dueños, tenemos que cuidar mucho los recursos. Si es una sociedad anónima, por ejemplo, y nosotros somos los gerentes, tenemos que cuidarlo un montón. 3 veces más que si fueran les deseo suerte en sus estudios. Y si son bienes públicos, 5 veces. ¿Por qué? Porque los bienes públicos son de un pueblo, son de un conglomerado. Entonces tenemos que, siendo las funciones en una empresa pública, en una privada, lograr objetivos, también es cierto, desde mi óptica, y eso es para que ustedes lo tengan, tenemos que tener un especialísimo cuidado de cuidar nuestros bienes, de cuidar bienes de terceros y de cuidar bienes públicos. Ok. Dice que el conocimiento del proceso administrativo asienta las bases para desarrollar sus habilidades administrativas y entender el comportamiento de los individuos, así como el funcionamiento interno de una organización. Eso es lo que vamos a ver con respecto al capítulo 1, porque la parte del apéndice, donde está el módulo de historia, fue cubierto más o menos en la primera tutoría que tuvimos en la sesión pasada, y realmente quisiera pues tener un poco más de tiempo para poder compartir con ustedes. Así que esta es lo que quería comentarles con respecto a lo que es
la parte introductoria. Vamos a darnos un recreo y ya regresamos. Bueno, muy bien, después de este descanso comenzamos con el capítulo número 2. El capítulo número 2 habla del entorno de la administración. A finales del siglo XIX, todas las economías se basaban en la agricultura. Casi todo lo que hacíamos nosotros era parte de la agricultura. Cuando ya se da, a finales del siglo XIX, empieza la etapa de la industrialización. Básicamente cuando empieza a surgir mucha fuerza industrial, la utilización de las máquinas para utilizar el esfuerzo de ellas a la hora de construir bienes o servicios. Y ahora actualmente estamos en una etapa de la información, esa tecnología que está transformando la sociedad de equipos de manufacturas a uno de negocios. Buenos días, estimados. Buenos días, estimados. La economía, el entorno de las empresas es sumamente cambiante. Buenos días, estimados. Tenemos que pensar en una cuestión, en una idea global, donde ya no es importante, donde no tiene sentido realmente pensar que la provincia de Heredia o la provincia de San José, no, como provincias no existen. En un entorno global vamos a hablar de lo que es ese mundo donde nosotros estamos, donde realmente estamos interactuando con una serie de elementos del entorno. En este momento, antes de pasar a la próxima filmina, quiero retomar un par de cosas. Dijimos que las empresas son sistemas y dijimos que las empresas son sistemas abiertos, porque también hay sistemas cerrados. Buenos días, estimados estudiantes del curso de Administración General. Que son un conjunto de elementos que interrelacionan entre sí para lograr un objetivo, como el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema solar, el sistema social, ¿verdad? La empresa es un sistema por sí mismo. Entonces, sistema, y es abierto porque intercambia fuerzas con el entorno. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta parte para poder seguir con la idea del autor? Vamos a encontrar entonces que si una empresa es esa esfera, ¿verdad? Y el círculo de esa esfera es la frontera de ella. Lo que tenemos es el interno de la administración, perdón, de la organización. Y lo que está afuera es el entorno que continuamente la está afectando y la está haciendo y la está modificando. El entorno dinámico hace que las empresas tengamos que estar respondiendo a las variables del entorno. Entre otras muchas, como a qué cosas se les ocurre a ustedes que las empresas reaccionan a ese entorno cambiante, por ejemplo. ¿A qué se les ocurre que están reaccionando las empresas continuamente? A ver. Creo que a los cambios de políticos, de los gobiernos políticos. Ajá. Diversidad cultural. Sí. Y sin ir a buscar tanto, ¿verdad? A los gustos, a la preferencia, a la tecnología, a los cambios legales, ¿verdad? No hace mucho en Costa Rica teníamos una cantidad importante de costarricenses que trabajaban en los sportbooks, que era donde podían hacer apuestas norteamericanos, porque en Estados Unidos eso es prohibido. Cuando los norteamericanos se dieron cuenta que los chiquitos de Estados Unidos estaban más apuestas vía internet con las tarjetas de crédito, hicieron una ley para prohibir que las tarjetas de crédito fueran un medio de pago. Entonces se acabó el negocio y hubo que cerrar una cantidad de trabajo enorme que se hacía en Costa Rica. Pero también era porque les estaban mucha plata a los de... Claro, pero sin pensar en que, claro, esas ideas tuyas están perfectas. Pensemos que ellos estaban actuando bien. Lo que pasó fue que una ley hizo que mi entorno como empresa en otro país, a kilómetros de distancia, se viera afectada. Entonces ese es el concepto del entorno cambiante, ¿verdad? Usted puede hacer aquí todo perfecto. Sí, pero si los gustos y preferencias de las personas cambian, si la condición económica cambia, si usted tiene, por ejemplo, un salón de belleza
donde usted pinta uñas y hace todas las cosas que se hacen los muchachas o los muchachos, ¿verdad? Las señoras y los señores. Y en un momento determinado, la inflación de un país, por ejemplo, fuera muy alta, entonces el poder adquisitivo de las personas se reduce. ¿Qué le importa a la señora que administra un salón de belleza que suba la inflación y que por consiguiente la gente tenga menos plata? ¿Le importa o no le importa? ¿Por qué? Claro, porque entonces a la hora que la gente tiene menor poder adquisitivo, entonces yo preferiría, bueno, que me lo haga mi sobrina o que me lo haga mi mamá, y hasta vendemos hasta máquinas para cortar pelo, ¿verdad? Entonces, el entorno es un elemento fundamental para nosotros los gerentes, y ustedes tienen que manejarlo en esa forma. En esta parte de acá, no es una clase de estudios sociales, pero vamos a ahondar un poquito sobre ello. Yo quisiera saber, ¿alguno de ustedes ha salido del país? ¿Ha ido a otro país? ¿A dónde ha sido, estimado estudiante? Okay. Ok, vamos a ver. Este es un planisferio. Y el planisferio, ¿cuántos hemisferios tiene la Tierra? 2 hemisferios. ¿Cuáles? El del norte y el del sur, excelente. ¿Dónde está ubicado Costa Rica? ¿En qué hemisferio? En el del norte, muy bien. Nuestro estimado estudiante, usted ha ido a México y a los Estados Unidos. Señáleme, por favor, en ese planisferio, aquí tiene, con este botoncito. Con ese botoncito, señale usted dónde está México. Ajá. ¿Y en los Estados Unidos? ¿Usted sabe dónde está España? Para abajito, ahí está, en la península ibérica, exacto. ¿Usted sabe dónde está Nueva York, en los Estados Unidos? Más o menos. Sí. ¿Washington? Para abajito, ¿verdad? Un poquitito por ahí, porque recordemos que está... Exactamente, muy bien ubicado. Está rajando nuestro estimado estudiante, conoce bastante bien los Estados Unidos. ¿Qué pasa en los Estados Unidos ahora en diciembre? ¿Qué cae mucho en diciembre en los Estados Unidos? Nieve, excelente. ¿Por qué? Porque justamente en este tipo de localizaciones las estaciones son totalmente marcadas. Cuando cae nieve hace frío, y cuando hace frío, los países que están en el hemisferio norte, que yo diría que son los más poderosos económicamente, como es los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, ¿qué hacen para aplacar el frío? Consumen combustibles. Entonces probablemente si los combustibles son parte de su línea de producción en sus empresas, entonces también será cierto que puede ser que el precio del combustible se eleve en ese tiempo. Entonces, como una vez le preguntaba yo a un estudiante, bueno, ¿y usted qué le parece? ¿Qué le importa que los norteamericanos estén muertos de frío? Y dice, ¿a mí qué me importa? A mí sí me importa. Es más, cuando arriba hace frío, ¿abajo qué hace? Y entonces, igual forma, cuando en el hemisferio sur está haciendo frío, en el norte, que tiene mucho poder económico, hace calor. También entonces necesitamos aire acondicionado y necesitamos un montón de energía eléctrica, ¿verdad? El hecho que algunas personas que viajan a los Estados Unidos a comprar ropa de verano en este momento, o sea, estamos hablando de octubre de un año, es porque justamente ellos van a entrar al invierno en diciembre. Ya en noviembre, los fríos que van a tener en la parte norte de los Estados Unidos ya podrían estar incluso con nieve. Entonces, la ropa de verano se va a utilizar hasta dentro de un año. Entonces, si uno quisiera comprar ropa de verano, que es la que necesitamos acá, este sería un buen momento. O sea, un mes de octubre sería un buen momento para ir a los Estados Unidos a comprar ropa. Ok. Si Costa Rica está en el hemisferio norte, me dijiste, más o menos, ¿cuántos grados de latitud norte? Más o menos. Entre 8 y 12, ¿verdad? Porque Costa Rica está aquí y va a estar más o menos aquí, entre 8 y 12. Más o menos, mi estimado estudiante, ¿cuántos grados latitud norte está Nueva York? Muy bien, 42 grados más o menos, porque usted me lo señaló por aquí arriba, ¿verdad? Está Washington, D.C., después Nueva York y sigue Boston, y ya estamos aquí en la cuestión en Canadá.
está justamente en 42 grados de latitud norte. Y si nos vamos al otro lado del hemisferio, o sea, al continente europeo, vemos como España, para tenerlo como referencia, está a la misma altura que Nueva York. Entonces, la Unión Europea, que es un mercado nuestro meta, va a entrar en la época del frío igual que en los Estados Unidos. Imagínense lo que estaría pasando. Más, si nosotros desde luego ya firmamos un tratado de asociación con la Unión Europea, ¿por dónde van a salir nuestros productos? Van a salir por el Caribe. Van a salir por el Caribe y se van a ir por el Océano Atlántico y probablemente entren por Holanda, aquí arriba. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenemos que tener infraestructura portuaria en el Caribe para poder soportar ese flujo de bienes y servicios. O sea, APM Terminals tiene que ser una realidad, ¿verdad? Si tenemos comercio con China, ¿por dónde se irían los barcos desde Costa Rica? Se irían por el Pacífico. ¿Por qué? Porque darían la vuelta exactamente por Caldera y se irían por acá para llegar a China, que está acá. No es posible que Costa Rica está en este momento como lugar 137 en el mundo en infraestructura portuaria. O sea, estamos más mal en infraestructura portuaria que países del centro del África. Entonces, ese conocer esos elementos nos permiten desde luego tener una amplitud en cuanto al conocimiento de lo que pasa en el mundo, ¿verdad? Y entonces podemos ubicar poblaciones que nos interesen, podemos encontrar muchas relaciones de ese entorno altamente cambiante y competitivo. Más, ¿cuántas personas se calcula más o menos que habemos en el mundo? Más o menos. ¿Saben ustedes? ¿Más o menos? En este momento son como 7.300 millones. Pero cuando yo saqué esta población, eran 7.000. ¿Cuántos continentes tiene el mundo? 5. ¿Cuántas personas tiene por continente? Ahí entonces empieza uno a tener un poco más detalle. Bueno, Asia más o menos tiene 4.300 millones, África más o menos 1.000 millones, América 908 millones, Europa 738, de los cuales como 550 son de la Unión Europea, y Oceanía 38 millones. Continente africano 1.000 millones, con un poder económico bastante reducido, el continente pobre, ¿verdad? Por eso es que muchas decisiones que se toman en la humanidad no se involucran a los africanos. Por ejemplo, algunas vacunas, el desarrollo de algunas cosas para sus enfermedades no se desarrollan porque no tienen recursos para comprarnos. Es un poco cruel, pero a veces eso es lo que pasa, ¿verdad? Que al ser un continente relativamente mal distribuida, totalmente mal distribuida la riqueza, entonces eso puede darse. Por favor. Porque vemos que ya el ébola está en Estados Unidos y no se desarrolló la vacuna para los africanos, sin embargo ya se extendió. Quiere decir que el entorno sí nos afecta mucho. Claro. No solamente con ese tipo de enfermedades tan tremendas, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, como el mal de Chagas, que se utiliza una cucarachita como vector para poder transmitir el mal. ¿Dónde vive la cucarachita? En las casas de adobe, entre el adobe y el papel y el periódico, lo que se le pone a las casas de adobe. ¿Quiénes viven en las casas de adobe? Las personas pobres, muy pobres. ¿Tienen plata las personas muy pobres para comprar? No. Entonces, el desarrollo de una cosa como esa, no sé, o sea, la humanidad somos crueles. Es increíble pensar que en este momento se produce 1.48 veces la cantidad de comida que deben de comer el 100%. O sea, producimos 48% más. Pero a veces se bota la comida y la gente muere de hambre. En este momento se calcula que hay 25 millones de personas que mueren al año en el mundo de hambre. Y eso traducido en segundos nos puede poner a llorar, a hacer llorar.
pero ese entorno es con el que ustedes como gerentes, perdón, como el que nosotros como gerentes vamos a trabajar. Entonces todo esto de la administración, si antes nos parecía que era aburrida, ahora nos tiene que parecer que es fantástica y que es realmente una cosa lindísima de estudiar para poder aplicar en nuestras vidas. Muy bien, partiendo ya de esta parte de la tierra y esa distribución, los negocios también se internacionalizan. ¿Cómo se internacionalizan los negocios? Por ejemplo, entonces, con compañías multinacionales, compañías transnacionales, haciendo alianzas estratégicas y con organizaciones sin fronteras. Cuando vemos, por ejemplo, las empresas como de comidas, por ejemplo, cuando hay McDonald's, donde hay Burger King, donde hay Colonel Sanders, toda esa cosa, ¿verdad? Son negocios que se han creado en otros países y que nos vienen por medio de sus representados, se compran las franquicias, correcto, por medio de franquicias, gracias, y consumimos ese bien servicio en nuestros países. Entonces, los tipos de negocios son esos. En esta parte que vamos a iniciar en este momento es sumamente importante. Yo diría que es de la parte más importante de lo que ustedes van a estudiar en administración en este curso. Y más que estudiar, va a ser compartir para poder sacarle el jugo a unas ideas importantísimas de ustedes como futuros gerentes. Y es conceptos como son la responsabilidad social, la obligación social y la respuesta a la sociedad. ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es la responsabilidad social? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Alguna idea de responsabilidad social? Sí, por favor. ¿Qué idea tienes de responsabilidad social? Sinceramente, antes de leer el libro no tenía mucha idea. Lo que aprendí en el libro sobre responsabilidad social es la responsabilidad que asumen las empresas al dar un bien a la sociedad que les brinda, digamos, su dinero al comprar sus servicios. Entonces ellos lo devuelven de alguna manera haciendo algún bien, patrocinando alguna campaña que le dé algún beneficio a la sociedad. Sí, estamos bien, muy bien la respuesta, pero responsabilidad social es esa obligación que crean las empresas de devolverle algo más a la sociedad a la que está sirviendo. Entonces, no únicamente por medio de un bien o servicio que satisface una necesidad, por lo cual están dispuestos a darnos su dinero por el valor que tienen de consumirlo, sino que también ellos ven que su acción no es solamente esa, sino que trasciende. Exactamente. No, vamos a ver, vamos a hablar un poquito del tema porque me interesa mucho, Mario. Ya le cambié. No importa. Con respecto a la responsabilidad social, hay dos extremos. Una visión clásica de la administración y una visión socioeconómica. La visión clásica dice que la única obligación que tienen las empresas es con sus accionistas, que deben de maximizar las utilidades de ellos y que cualquier gasto en la sociedad va a ser un elemento para incrementar el costo de los bienes o servicios o para disminuir las utilidades de la empresa. Entonces, la visión clásica es: ¿qué me importa a mí? Todo para mí. Yo no tengo que dar absolutamente nada. Y la visión socioeconómica es la que al contrario dice que sí, que nosotros además de poder retribuirle al accionista, de tener utilidades, tenemos que destinar cierta cantidad de dinero
para esa sociedad que está en el entorno de la empresa. Entonces, bien apuntado usted cuando decimos que lo que las empresas con una visión clásica hacen hasta donde la ley les exige, hasta donde la parte legal le dice. Y por el contrario, las empresas tienen una visión socioeconómica, van más que lo legal. Entonces ahí encontramos las diferencias, ¿verdad? Una empresa con responsabilidad social alta hace más que lo que la ley dice. Una empresa con una visión clásica hace lo que la ley dice. Pero si eso es así, porque así es cierto, ¿dónde se ubicarían ustedes en esa línea? Si fuera esta la línea que ustedes tienen que analizar, ¿a dónde se localizarían ustedes? En la visión socioeconómica. ¿Pero por dónde? ¿Por aquí? ¿O por aquí? Por ahí. ¿Usted? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Usted? Un poquito más para acá. Una en el centro. ¿Usted? Como que más a la derecha. ¿Cómo? Eso es una barbaridad aquí. ¿Y usted? Uy, secunda a esta persona. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? Porque son estilos. Y es muy fácil asumir una posición cuando los recursos no son míos, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos en administración es poder encontrar principios, elementos, incluso extremos, pero no hay ninguna receta. Si ustedes echan eso en como una computadora y le dicen cuánto es la responsabilidad que yo tengo que cumplir, le dice la computadora, está usted loco apuntándome a esto. Pero si yo les digo a ustedes, por ejemplo, si ustedes son los accionistas de una empresa y yo soy el gerente de la empresa de ustedes y yo soy estudiante de la UNED y vino a una tutoría tan bonita como esta, ¿verdad? Y entonces les digo, mire señores, yo quiero plantearles una iniciativa que me ha nacido después de que yo fui a unas tutorías ahí en la UNED, me estuvieron explicando la responsabilidad social. Y fíjense ustedes que yo como gerente les quiero proponer que les ayudemos a la escuela de los hijos de los trabajadores de la empresa de ustedes. O sea, esos chiquitos van a una escuela horrible, se está cayendo, no tienen menos una computadora, jamás. Entonces yo quiero que ustedes bajo ese principio de que es más, hubo estudiantes que me dijeron que eran totalmente de la parte de la visión socioeconómica. Yo quiero preguntarle a ustedes si ustedes estarían de acuerdo en que les ayudemos a esa escuela de los niños donde estudian los trabajadores de la empresa de ustedes. Por favor, si están de acuerdo, levanten la mano. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Usted no está de acuerdo? ¿Saben por qué? Porque siempre hay un codo. ¿Por qué no estás de acuerdo? La visión de ella, sin que ustedes la conozcan porque no la vamos a enfocar en este momento, es bastante de la visión clásica y no hay problema. Esa es parte de la deformación que uno puede tener como administrador. Pero vean que usted se sintió sola ahora. Voy a cambiar la pregunta. Señores que dijeron que sí, porque solo ella no. Ella fue la única que dijo, no me importa, déjeme aquí. Señora accionista, ¿usted se acuerda el año pasado que con las acciones, con los dividendos de la empresa, usted cambió su carro Mercedes-Benz por un BMW del año? ¿Se acuerda? ¿Sí? Usted también fue con toda la familia a Europa, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues este año si hacemos eso que les dije hace un rato, usted no va a poder ir a Europa, tal vez vamos a mandarlo en tienda de campaña a Cahuita, y a usted le vamos a decir que en lugar de poder cambiarse un carro de un mayor nivel y del año, pues con suerte puede mantener ese o si no va para abajo. Entonces, va primero la pregunta. ¿Están de acuerdo en seguir ayudando a la escuelita de los hijos donde trabajan los... ¿Está de acuerdo? Estamos solos. Y ahora las manos, ninguna mano encima. Eso es peor. ¿Por qué? Porque depende. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos en la Universidad Estatal a Distancia? Participarlos a ustedes de extremos de las visiones que podemos tener en las empresas
y que no nos desboquemos. Pero lo bonito es que uno tiene un excelente texto donde puede uno encontrar los extremos y ahora decir, ahora sí entiendo esto. Y entonces uno decir, ¿hasta dónde llego y hasta dónde no? Y desde luego, entonces eso le va a permitir a uno una proyección. Ahora, la obligación social es la que dice que que la empresa debe cumplir exclusivamente con las responsabilidades económicas y sociales. Hasta ahí llega. ¿Perdón? Nada más lo que la ley dice. O sea, mucho la visión clásica. Pero tenemos que tener claro que existe esa visión socioeconómica. Es que la parte de responsabilidad social es también como una publicidad, si se quiere hasta de un costo más barato, porque uno ve en radio a la Florida cada vez que hace una obra, entonces va y cacarea el huevo, ¿verdad? Entonces, o sea, también eso va a generar un beneficio para los... ¡Pip! Perdón. Eso que está diciendo nuestro estimado estudiante es una barbaridad. Por eso le toqué el pito. Usted tiene razón. Muchas veces los gerentes confunden lo que es la responsabilidad social con hacernos promoción. Y es cuando usted utiliza eso para hacer promoción, eso se llama promoción y no es una actividad social. Más, yo le podría a usted decir que la responsabilidad social debe comenzar por su empresa. Eso es como una casa. ¿Cómo va a hacer usted? Candil en la calle y oscuridad en la casa. Si usted en su casa tiene personas, tiene sus hermanos, sus chiquitos o sus hermanos, y con una necesidad para cómo vas a ir a hacer otro lado. O sea, tu metro cuadrado tiene que comenzar ahí. Entonces la responsabilidad social tiene que comenzar por la parte de los trabajadores de la empresa. Cuando usted confunde, a usted le voy a poner un ejemplo, para que vea que lo que usted dice es cierto, pero no. Y si quiere me toca el trin. No, es que perdiste. Está bien. Lo que digo es que eso lo oye uno en radio. Claro. Hicimos esto y esto. Es como si usted le gusta mucho el fútbol. Gracias, sí le encanta. Le encanta la selección. La selección nacional, claro, yo sé que sí, todos nos encanta la selección nacional. Si la selección nacional se pone un rótulo aquí que dice Farmacia Sucre en la espalda. Farmacia Sucre es una cadena muy grande de farmacias. Y usted dice, ay, mira, esa farmacia está financiando la selección. Yo sé que usted sería capaz casi de no ir a la farmacia que queda a la parte de su casa, sino que va a las 300 metros de la farmacia Sucre. Porque usted dice, ay, parte de lo que yo algo le voy a dar a esa empresa se va a devolver en la selección. Si la farmacia Sucre hace para que eso se dé, eso es promoción. Y eso no es responsabilidad social. Porque podemos ver, y lo vimos en la videoconferencia. Exactamente. Ahora sí, no hay pito. Perfecto. Nos quedamos sin audio. Muy bien. Perdón, ¿usted quiere hacer algún aporte? Pásemele, por favor. Profesor, y las compañías que... Eso no fui yo. Las compañías que le pasan como un barniz, ahí ellos lo llaman responsabilidad social, como que contaminan demasiado y dan unos cuadernitos a cambio. Eso se da mucho, ¿verdad? Volviendo entonces a lo que usted me comentaba y lo que hemos hablado acá, que me parece sumamente importante, podemos resumir entonces que hay una serie de factores que hacen que argumentos a favor y en contra de la responsabilidad social. Y podemos ver entonces, los que nos vemos en esa firmina, donde dice, por ejemplo, las expectativas públicas aumentan. La responsabilidad social en el largo plazo puede aumentar las utilidades. Es asociado a lo que usted comentaba hace un ratito. Ve que el hilo es relativamente delgado, ¿verdad? La imagen pública de la empresa se incrementa. Es mejor prevenir que curar, dice la última parte, donde sí es cierto que la responsabilidad social en las empresas, si la aplican, es beneficiosa, o sea, no es negativa, pero tampoco quiere decir que se puede traducir en términos de utilidades. Por otro lado, lo que va en contra de lo que es la responsabilidad social
dice que las utilidades son el norte de las empresas y por consiguiente no estaríamos maximizando el principio de las utilidades en las empresas, porque destinar recursos a otras cosas encarecen los precios, los accionistas se ven afectados y eso no vale. Los costos, ya lo dije. Y entonces puede haber un efecto que más bien negativo a las empresas que piensan como argumento contra lo que es la responsabilidad social. De nuevo, lo que les presentamos a ustedes son elementos para que cuando ustedes estén en sus empresas encuentren ese tipo de políticas y las puedan buscar en sus libros de texto, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? Vamos a hablar de la ética de los administradores, de la ética en la agencia. Y por eso les decía que si hoy llegamos hasta el capítulo que estamos cubriendo en este momento, yo me daría por satisfecho. Quisiera, bueno, llevarlos hace muy poco tiempo, ganó el gobierno actual en Costa Rica porque se vistieron con la bandera de la ética, ¿verdad? Así decían. Y uno dice, ay, qué falta de ética la de esa persona, qué antiético, y aplica muchos, qué corrupción, esto no es ético, qué barbaridad, como se roban el dinero, ¿verdad? ¿Qué es ética para ustedes? ¿Qué noción tienen de ética para ustedes? ¿Perdón? Honradez. Honradez, ajá. ¿Qué más tienen de...? Hacer lo correcto, lo que uno cree que es correcto. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo? Sí. Ok, muy bien, exactamente lo que acabas de decir. Hacer el bien. Y qué complicado pensar en hacer el bien. No importa. ¿Tenemos otro? Ok, no importa. Entonces, están hablando de principios, están hablando de valores. Usted lo que puso es un valor. Principios, valores, reglas que definen la conducta de lo bueno o de lo malo. ¿Y quién me define a mí qué es bueno y qué es malo? Yo diría que muchas veces uno tiene que preguntarse si lo que uno está haciendo lo haría delante de todo el mundo o no lo haría, ¿verdad? Para decirnos si es bueno o es malo. Porque hay muchas cosas malas que usted puede hacer sin que la gente... Bueno, siempre se va a saber, pero... ¿verdad? Entonces, la ética en la administración es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ustedes, ahí sí insisto, necesitamos que ustedes salgan gerentes éticos, que entiendan que esos valores, esos principios y la definición de lo que es bueno y lo que es malo es fundamental para nosotros como sociedad. Cuando usted hablaba de la honradez, me acuerdo, mi papá me decía, Constantino, usted puede salir a la calle con la frente en alto, diciendo ese es mi papá. Dice, porque alguien va a decir, ese viejillo se equivocó, pero nadie puede decir que él se robó un 5. Y desde que yo estaba muy pequeño, cuando él me decía eso, para mí el valor de la honradez, que usted lo citó, es fundamental para mí. Y eso no lo negocio. No lo negocio, no existe pues, ninguna posibilidad. Las cosas que no son mías y punto. Sobre esto, un ejemplo nada más, parte de las historias que a ustedes les gusta escuchar y que no están en el libro. Cuando yo estaba en una empresa donde mandábamos muchos vehículos a arreglar afuera, porque había choques, había una flotilla de vehículos grande. Entonces llegó un señor a visitarme, yo era un director de la organización y me decía, bueno, don Constantino, quiero presentarle a mi empresa, nosotros arreglamos los vehículos, les ponemos las líneas como tienen que ser, los colores los ponemos de originales, los ponemos en hornos para que sequen, etcétera, etcétera. Yo no sabía nada, ni sé tampoco nada de pintura, pero me pareció que era un excelente lugar. Cuando el señor se levanta de la silla en que estaba en mi oficina, se levanta y me da la mano y me dice, don Constantino, y recuerde, el 15% de todo lo que usted me mande es suyo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Exacto, a viva voz, todos gritaron que no, así me gusta, no.
¿Por qué? Porque aunque esa flotilla estaba asegurada por el Instituto Nacional de Seguros, ustedes tienen que entender, nosotros todos debemos de entender qué es lo correcto y lo que no es correcto, qué es lo que está bien y lo que está mal. Y nadie nos tiene que venir a decir, apropiarse de un bien que no es de uno es incorrecto. ¿Qué pasó ahí? Yo le dije, ¿cómo se le ocurre? Salga de la oficina. Me dice, disculpe, el 20% como el todo mundo. Terrible. Digo, salga más rápido porque lo saco con los oficiales de seguridad y delante de él lo rompí la oferta de servicios. Yo nada más me imaginaba ese soborno que me estaban haciendo por contratar sus servicios, que a nadie, vea, usted dice, profe, ¿usted sí qué es? ¿Pero por qué si el INSS lo iba a pagar? ¿Cómo? No, eso es incorrecto. ¿Y con qué cara iba yo a llegar a mi casa diciéndole a mi esposa o a mis hijos que andaba que ando con un carro nuevo? Y dice, papá, pero ¿de dónde sacó usted dinero para eso? O sea, fuera de que le pueda uno tener temor a Dios, y eso no es un punto que lo vamos a poner en la tutoría, pero no aceptamos gerentes que sean antiéticos, que sean corruptos, que puedan beneficiarse con ciertas cosas en detrimento de una sociedad incluso. Muchas veces vemos cómo se cometen atrocidades. El gobierno es un mal ejemplo, usted tiene razón. El gobierno a veces encontramos, pero fíjese usted que no está muy lejos de que usted esté en el gobierno. Y el gobierno está constituido por personas. Es muy doloroso para uno. Y es terriblemente, se siente uno así como solo, ¿verdad? A veces. Perdón, ¿cuál es el que sirve? Ok. También hay cosas que uno ve a la inversa. O sea, claro que el gobierno es lo que todos tenemos como muy presentes, pero por ejemplo, uno sabe que instituciones, que yo ya aprendí que no tengo que decir nombres, si van a comprar una computadora que una persona particular va y la compra en 400,000 colones, a tal institución se la venden en 700,000 colones. O sea, todo está inflado. Bueno, puede ser que bueno, y cosas que se saben que suceden, siempre se les cobra más, y es esa corrupción que no se ve, que no es del gobierno, que tiene que ver con lo que usted dice, ¿verdad? ¿Dónde está la ética? Ahí no hay nada. Sí, ahí hay un trabalenguas que es así. ¿Quién es el que peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Quién es el que peca más? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Los dos. El punto es que nosotros como gerentes éticos graduados de la UNED tenemos que encontrar que ese tipo de prácticas, aunque incluso en algunos países pueda pensarse que son aceptables, nosotros no los vamos a llevar a ese tipo de actos corruptos. El ejemplo suyo, cuando usted me dijo un principio, la honradez, ¿de dónde le salió eso? De lo más profundo de su corazón. Yo creo que usted cuando dijo honradez se sintió orgullosa de decirlo. Tal vez se acordó de su mamá o de sus hermanos. Y usted, ¿de dónde me salió eso? Yo no sé, ahora después lo puede reflexionar y yo sé que de algún lugar muy lindo. Eso es. Entonces en las sociedades, en el mundo necesitamos gente con ética. Y pensar que eso es realmente importante para nosotros como administradores. ¿Serías tan amable de pasarle el...? Sin embargo, en la sociedad vemos que se han perdido los valores y la gente ve como honrado recibir un porcentaje por lo que no debería recibirlo. Claro. Entonces, yo pienso que la raíz sería ahí más bien rescatar los valores para poder conseguir esa ética. ¿Y de dónde? No sé. Usted tiene razón, pero vea qué importante lo que usted acuerda. En esta clase que estamos hoy compartiendo, ¿cuántas veces no hemos hablado de esto? Pero tal vez hoy llegó el momento de poder hacer esta tutoría compartiendo con ustedes ese tipo de valores y con otros que nos ven allá en YouTube, ¿verdad? Y decirnos, señores, tenemos que tener ética en nuestra función.
Eso que usted dijo es lo que... Bueno, ¿por dónde comenzamos? Comencemos por nosotros. ¿Cuántas veces nos quejamos de los gerentes que no son administradores de empresas? Por ejemplo, algunos médicos que están en puestos donde deberíamos estar los gerentes. Bueno, para eso los preparamos a ustedes, para ser gerentes. Gerentes éticos, con responsabilidad social, de la UNED, con todo orgullo. Y eso es lo que queremos lograr con ustedes. Vamos a hacer una representación, y voy a hacerla con el único varón que está acá por aquello que lo golpeé. Él va a saber que no fue mi culpa. Quédese ahí, no importa, no se preocupe. Si lo que voy a hacer es algo muy sencillo, nada más le voy a tirar un balde de agua fría. Son mentiras. Entonces, vamos a hacer nada más un ejemplo de lo que podría ser la ética. Usted ya vi que le gusta el fútbol, ¿verdad que sí? Sí. ¿Es sapricista, verdad que sí? Sí, es sapricista, porque si no, no me sirve. Usted es sapricista. Y sabe que, bueno, no importa, no le gusta mucho el fútbol, pero usted es el contador, el que lleva las cuentas en el Saprissa. ¿Estamos de acuerdo? Gracias, ahora ya coincidimos en algo. Muchas gracias. Entonces, llega el gerente del equipo de fútbol ese, cualquiera, la S, no me interesa, quitémosle los dos colores. No, espere, no, suave. Es que no, algo más pesado, pero bueno, deme esto. Ese es el contrato del jugador aquel que es excelente, aquel le vamos a pagar, ¿viste lo que vamos a pagar de salario? Si te parece poco, 300,000 colones, yo estoy de acuerdo, pero 300,000 de salario y le vamos a pagar 4 millones de imagen. ¿Me entendió? Sí, regístrelo. Ok, muchas gracias. Él asume una posición de decir, sí, ¿saben por qué? Porque cuando estaba entrando a esta tutoría, que no es la tutoría, ahora es el lugar de trabajo de ese equipo de fútbol, se dio cuenta que había mucha gente pidiendo trabajo en la oficina de contabilidad. Y que si él no cumplía mis órdenes, probablemente alguien de esas personas iba a estar aquí. Pero él me pudo haber dicho, no, don Constantino, eso no, es parte de un salario, no son gastos de imagen. Y entonces hubiéramos tributado sobre 4.300.000, hubiéramos pagado leyes sociales sobre 4.300.000 y no sobre 300.000. Esa conducta es antiética. Ese tipo de cosas que la gente puede hacer incluso por cuidar el pellejo. Es una conducta. Y vean qué dilema, porque al final de cuentas ustedes dicen, bueno, ¿y qué? Entonces es un dilema ético. Me quedo sin trabajo y yo no tengo esposa, hijos, y tengo que mantener a los chiquillos. Entonces los dilemas éticos, los administradores, gracias, y disculpe porque fue muy así como muy fuerte el asunto. Los administradores lo que tenemos son códigos, creamos códigos de ética, donde nos cubrimos y podemos plasmar en ellos una serie de elementos que nos permiten decir qué está bien y qué está mal en las empresas. Pero más aún, cuando ustedes estén en ese plano, recuerden que ustedes tienen que predicar con su ejemplo. Si ustedes en su empresa quieren ser respetuosos, por ejemplo, con respecto a la persona, entonces no puede ser que el gerente ande mariposeando por la empresa, ¿verdad? Si para ustedes un valor es la puntualidad, prediquen con el ejemplo. Póngalo en un código de ética, como dice el autor. Ese código, que es ese documento formal que contiene los valores básicos de la organización y las reglas éticas que se espera que se sigan los gerentes y los empleados operativos. Entonces, además de decirles qué era la ética y plantearles un dilema ético, les dan la medicina, códigos de ética. Contraten gente con ética, contraten gente con principios. ¿Por qué vamos a tener que despedir a una persona que utilice la computadora para estar viendo el Facebook si yo la computadora se la di para que trabajara? Establezcan en el código de ética que los materiales que se le dan al trabajador para su trabajo no pueden ser utilizados por, aunque ya se lo dice el código de trabajo, pero bueno, no pueden ser utilizados por otra cosa que no sea la empresa, ¿verdad? Háganlo, protéjanse. ¿Cuántas veces
podemos incluir incluso en el código de ética hasta cómo nos vestimos o cómo esperamos que los trabajadores se vistan, ¿verdad? Entonces, los códigos de ética nos sirven para ese tipo de elementos. El autor nos presenta ahí una guía para actuar éticamente y nos dice que conozcamos la política de la organización con respecto a la ética. Entendamos que eso es lo de la política para la ética. Piensen antes de actuar. Pregúntense qué pasaría si. Pidan la opinión de otros, pregunten. Y hagan lo que verdaderamente consideren correcto. Y aquí brincamos de una parte muy importante de lo que es la responsabilidad social y la ética. Quisiera preguntarles si tienen alguna duda o están satisfechos con lo que compartimos. ¿Okay? Pienso que ahora está un poco más claro, ¿verdad? Lo que leímos con respecto a lo que hemos podido compartir. El autor ahora nos sigue presentando una pregunta que está todo el tiempo en la retina del gerente. ¿Por qué las organizaciones despiden trabajadores? Dice el autor que básicamente por 3 razones. Por una reducción del tamaño, que adecuamos al tamaño de la organización, o porque subcontratamos. La reducción del tamaño de la organización, también llamado el downsizing, es esa actividad que tiene como fin producir un funcionario más eficiente de una organización mediante grandes recortes de personal. El downsizing es bajar la cantidad de trabajadores para efectos de disminuir la cantidad de recursos. Probablemente incluso, desde luego, se puede hacer por costos. Cuando despedimos gente o eliminamos gente de la empresa para adecuar el tamaño de la organización, entonces vemos que es ese vínculo de los niveles del personal con las metas de la organización. Cuando eso nos está planteando, entonces necesitamos menos recurso humano. O cuando hacemos el outsourcing, que es una subcontratación. Eso ocurre cuando cuando una organización acude a otras empresas para proporcionar productos o servicios que ella necesita. ¿Me explico? Como veíamos hace un rato, el entorno es el mundo, no existe ninguna frontera, ninguna cuestión. Entonces, en Norteamérica han venido empresas a Costa Rica donde no nos contratan no porque seamos muy bonitos, ¿verdad? Sino porque somos muy bien educados y porque manejamos otro idioma. Ustedes tienen que poder manejar otro idioma para poder salir adelante. Entonces ellos hacen outsourcing. Nos contratan a nosotros para llevar sus cuentas por cobrar en los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Viene el Citibank y hace oficinitas. El Citibank es un banco, es una agencia de un banco. Pero no solamente se vino el Citibank, se vino el Citigroup. Y cuando se vino el Citigroup, se trajeron 200 millones de clientes a Costa Rica para ser manejados por nosotros. Y eso es una puerta que nosotros no podemos dejar cerrada, tenemos que abrirla siempre. Y eso es el outsourcing. Entonces, esos son algunos elementos de los cuales la empresa se hacen ajustes a la oferta laboral. Ser una empresa cuando está muy orientada a la satisfacción del cliente, tiene libertad para actuar, tiene habilidades y destrezas para poder cumplir con las necesidades del cliente, tiene que tener esa sensibilidad de interpretar los gustos y preferencias de los clientes. Esta sensibilidad debe provocar contratar personas con ese perfil. Y créanme que eso es realmente importante en este momento. Incluso en las empresas de servicios es sumamente importante. ¿Cuántas veces nosotros podemos pensar en un supermercado o en un restaurante donde solo la atención que nos dan, nos dicen, yo aquí vuelvo? Y otra que dice, no, yo aquí ni aunque me inviten, vuelvo. Eso es una barbaridad, ¿cierto? Entonces, las empresas que tienen esa cultura interesada en el cliente hacen este tipo de actividades. Ok, hasta acá vamos a quedar con el capítulo número 2 y vamos a tomar un pequeño recreo y vamos a seguir con el capítulo número 3 de su curso.
Vamos a seguir con la presentación de lo que es el capítulo número 3 de su libro, denominado Los Fundamentos de la Planeación. Y aquí vamos a retomar algunas ideas que vimos, por eso lo voy a pasar un poquito rápido. Cuando dijimos que en la etapa de planeación definimos los objetivos o las metas de la organización, es donde se establecen las estrategias para alcanzar esas metas, esos objetivos. Dice que la planeación se refiere a los fines y a los medios, el cómo se harán. Si ustedes no saben hacia dónde van, cualquier camino es bueno, pero eso no se vale. Ustedes tienen que saber para dónde van. Tienen que poder tener claridad en qué hacen qué para llegar a dónde quieren llegar. Nosotros hacemos la planeación porque el entorno continuamente está cambiando. Está cambiando nuestra forma hasta de vestir, ¿verdad? También la planeación le permite a las empresas disminuir el desperdicio. Cuando planean bien la producción, el desperdicio es menor. También nos permite disminuir los efectos que los cambios del entorno nos van a afectar, cómo nos van a afectar. Pero sobre todo la planeación lo que nos da es sentido, hacia dónde vamos. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier camino es bueno y eso no se vale de aquí en adelante para ninguno de nosotros. Ustedes ahora me pueden decir, Constantino, yo quiero ser doctora en administración, doctor en administración, y desde luego que ustedes lo pueden lograr. Pero para llegar ahí, tienen que plantearse metas para cumplir con ese objetivo. Entonces, cuando sabemos hacia dónde vamos, le damos rumbo a nuestra existencia, también a las empresas en que trabajamos. Le damos ese rumbo, encontramos ese por qué existen las empresas. Esta parte de acá, quiero que me entiendan bien, porque el autor nos presenta algunas críticas a la planeación. Y sinceramente, cuando yo leo y cuando yo estudio el libro para venir a compartirlo con ustedes algunas ideas, esta parte me cae mal. Y como aquí hay cierta libertad de cátedra, yo me permito decirles que estoy en contra de lo que está diciendo el autor con respecto a esto. Por la forma que a veces lo podemos leer, aunque al final, en el fondo, tiene razón. Dice él que, ¿para qué? Más o menos en esas palabras, ¿para qué planeamos si los planes producen rigidez? ¿Quién ha dicho que los planes no se pueden cambiar? Dice que no se puede desarrollar planes para un contexto dinámico. O sea, si lo que les dije es cierto, que el entorno es dinámico, entonces ¿para qué planeamos? Perdón, por favor. Que a veces los métodos para recoger la información no son lo dinámicamente que se requieren para poder hacer esos cambios a los planes. Entonces un plan que no está funcionando pasa 10 meses en cambiar. Entonces ese es el problema, porque no es suficientemente ágil. Claro, muy bien el su aporte, pero entonces vea cómo por pensar que hay cambios que debemos ocupar rápidamente, la planeación por sí misma no dice que nosotros no tengamos que hacerlo, pero el autor, cuando uno lo lee, pareciera decir que como la planeación produce rigidez, entonces ¿para qué planear? Ese es el punto. Sí, lo que está exactamente vas por el mismo camino. Lo que digo es que hay que tener cuidado, porque esto me está desacreditando en cierta forma lo que es la planeación. Por ejemplo, decirme que los planes formales refuerzan el éxito, lo cual puede llevar al fracaso, para mí no está bien. Entonces yo les pido que por favor, con lo crítico que ustedes son, cuando estemos leyendo esta parte, entendamos que podrían darse algunos de estos elementos, pero que realmente esas críticas son difíciles de... O sea, no son del todo tan fuertes ni tan graves. ¿Planeación mejora el desempeño? Sí. La planeación formal en una organización suele significativamente mayor, puede provocar mayores utilidades en la empresa,
mayores rendimientos sobre los activos y otros resultados financieros positivos. Eso es para motivarlos, para que vean lo que puede servir. La calidad del proceso de planeación y la debida implementación seguramente contribuyen al buen desempeño de la ejecución de la planeación. Y cuando las restricciones del ambiente externo permiten a los gerentes menos alternativas viables, la planeación no nos lleva a un alto desempeño. O sea, la planeación es fundamental y hay que llevarla a cabo. Los planes, nos dice el autor, que los podemos separar en cuatro tipos. Planes, cuatro tipos. Por su alcance, por su periodicidad, por su especificidad o por la frecuencia de uso. Entonces, ¿cuáles son los tipos de planes que según el autor nos presenta? Bueno, cuatro tipos. Por el alcance, por el periodo, por su especificidad, por su frecuencia. Cuando estamos hablando por su alcance, estamos hablando si los planes son de tipos tácticos o estratégicos, del corto o del mediano plazo. Cuando hablamos de periodo, si son direccionales o si son específicos, y si los planes se aplican en una ocasión o en un uso muy frecuente. Por favor. Bueno, yo el capítulo no lo he leído todavía, pero la diferencia entre estrategia y táctica podría referirse un poquito a eso. La estrategia es la acción que desarrollan los gerentes en las empresas para obtener una ventaja competitiva. Esa es la esencia de la estrategia. Si usted me dice que la estrategia es, por ejemplo, hacer ventas por internet o un servicio express, o no sé, eso son tácticas que usted utiliza y que los gerentes tenemos que hacer, pero eso no son estrategias. Las estrategias me dan como resultado una ventaja competitiva en la industria en que yo estoy trabajando. ¿Está bien? Perfecto. Leí el capítulo, pero tengo duda. Pues existen planes, digamos, se pueden combinar. ¿Existe un plan estratégico específico y único? ¿O si el plan es estratégico, solamente estratégico? No. Vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente filmina para poder ir aclarando estas dudas. En cuanto al enfoque, por ejemplo, entonces decimos que son planes estratégicos, que son esos que abarcan a toda la organización y básicamente, como les decía, implica posicionarnos, obtener una ventaja competitiva en la industria en que yo estoy trabajando. Los planes tácticos son los que son especifican en forma más detallada qué es lo que se va a llevar a cabo a hacer. Por ejemplo, objetivos muy generales de la organización. Cuando hablamos de estrategia no hablamos de un corto plazo, hablamos de un plazo mediano, ¿verdad? Y más todavía, para enredarlos un poco más, el autor acá nos presenta y nos dice que el corto plazo es menos de un año y que el largo plazo puede ser más allá de 5 años. Difiero también con el autor. Y les digo que difiero con el autor porque realmente en estrategia no existe el plazo. A mí me pueden decir en contabilidad existe el plazo, que es el plazo de un periodo fiscal. Pero cuando yo veo cómo los bienes o servicios se desactualizan cada 6 meses, para mí la estrategia no podemos ubicarla tal como dice ahí en en un periodo más de 5 años. ¿Me explico? O sea, no quiero que eso es un punto importante. Los gerentes, cuando estamos hablando de estrategias, no podemos pensar que el corto plazo es de 0 a 1 año, que mediano plazo es de 1 a 3 y que más de 3 es largo plazo. No. En estrategia estamos hablando de qué es lo que está pasando con mi entorno. ¿Qué está pasando cuando llegó un bien sustituto? O cuando llegó una competencia que usted no esperaba. Cuando abrieron a la par suya un supermercado y usted lo que tenía era una pulpería. ¿Verdad? Entonces, esta parte de acá también tomémosla con cuidado. Lo de los plazos es eso, ¿verdad? Los planes estratégicos, bueno, son eso justamente, que me van a dar a esa dirección de hacia dónde vamos, y justamente lo que me van a dar son ventajas competitivas. Ok. Por su uso, planes donde se hacen únicamente una vez o es un uso continuo, ¿verdad? Un uso permanente. Los planes que no tienen fin, entonces son planes en forma permanente. Entonces, recuerden por favor las 4 formas
de tipos, los 4 tipos de esta filmina que está acá, los 4 tipos de planes, por su alcance, por su periodo, por su especificidad y por su frecuencia de uso. Ok. Muy bien. Algunos autores nos presentan a los estudiantes de administración, a los estudiosos de la administración, nos presentan básicamente 2 formas de planear. Una que es la forma, digamos, usual, la que uno está más acostumbrado a ver, que es cuando los planes vienen del nivel superior hacia el nivel inferior. Entonces los gerentes decimos hacia dónde vamos y todo el mundo baila son que el gerente puso, ¿verdad? Eso es como lo más usual, es una forma muy frecuente de planear. Pero el autor acá nos va a presentar otra forma de planear, que es la administración por objetivos. APO, la administración por objetivos. La administración por objetivos es ese sistema para el cual los subordinados y los superiores se entrelazan de manera mancomunada para determinar los objetivos de la organización. Entonces no vienen los objetivos del nivel superior para abajo, sino que se construyen entre el gerente y los niveles inferiores. La APO estuvo muy, digamos que de moda hace muchos años. Yo diría que es una forma es un estilo de ejercer el liderazgo de un gerente, ¿verdad? Dependería mucho si yo quiero ceder parte de mi poder ¿verdad? Pero sepamos pues que existen formas, no son las únicas ni mucho menos, pero entonces podríamos encontrar la forma usual, que es el establecimiento de nivel superior hacia los niveles inferiores, y el APO, que es cuando participamos con los trabajadores. La administración por objetivos, imagínense que si usted participa a la hora de construir un objetivo, uno de los beneficios que tiene es que usted se compromete con el objetivo. Usted dice, puchis, no fue que me lo impusieron de acá arriba, sino que yo participé en la construcción del objetivo y por consiguiente entonces el compromiso puede ser mayor. Motiva incluso al control, porque es casi un autocontrol. Entonces cuando el autor nos presenta esa APO, les digo, es una forma de cómo establecer objetivos, y eso es básicamente lo que vamos a decir sobre ello. Para ampliar un poco más con respecto a lo que usted preguntaba hace un rato, voy a dejar en el tintero lo que es la definición del plan de planeamiento estratégico o planificación estratégica, que se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y evaluar decisiones multifuncionales que le permiten a una organización lograr sus objetivos. Esa es la definición de planeamiento estratégico. Y el planeamiento estratégico lo vamos a visualizar, lo vamos a poder ver en esa filmina en la siguiente forma. El primer elemento que nosotros hacemos para llevar a cabo un plan estratégico es definir qué somos nosotros, cuál es la misión y la visión de mi empresa. Preguntarse cuál es mi negocio es la respuesta a la misión de la empresa. ¿Cuál es mi negocio? Es la pregunta que hacemos para formular la misión de la empresa. Y la visión de la empresa es qué es lo que queremos llegar a ser. Cuando hablamos de planeamiento estratégico, iniciamos con la fase número 1, que es definir qué es la misión y cuál es la visión. Y como punto número 2, hacemos el famoso FODA, que son análisis de fortalezas, de oportunidades, debilidades y amenazas. En algunas partes se llama auditoría externa, en otras auditoría interna. Y a partir de ese análisis establecemos los objetivos de largo plazo y hacemos la generación de las estrategias para cumplir esos objetivos. En ese momento todo está muy fácil, tenemos todo por escrito. La parte de la implementación es el arte de la administración otra vez,
porque cuando usted llega a implementar una estrategia, mira cómo cuesta. Entonces, implementamos esas estrategias en las áreas que están en las empresas, puede ser en el área de contabilidad, en el área de mercadeo, en el área de administración, en el área de las finanzas, y las evaluamos a ver cuál fue el impacto de esas estrategias en nuestra empresa. Y después cerramos el ciclo otra vez pensando si nuestra misión y nuestra visión se han cumplido. Insisto, el objetivo principal de la administración estratégica es alcanzar y conservar la ventaja competitiva. Muy bien. Como lo decía, pues el enunciado de la visión, qué queremos llegar a ser, y el enunciado de la misión, cuál es nuestro negocio. Ok. Voy a llegar hasta acá porque realmente siento que ya estamos en una etapa en la cual hemos cubierto pues bastante de lo que hemos pensado que tenemos para el día de hoy. Era una tutoría pues realmente un poco larga, pero yo creo que ya seguir en el proceso de la tutoría es sobrecargarlos y tal vez asimilar pues todo este tipo de cosas pues no será lo prudente. Así que les agradezco mucho la atención, les agradezco que hayan venido, espero que sigan viniendo, y a todos ustedes que me van a ver por allá en YouTube, espero que les haya servido.